Bienvenidas y bienvenidos al espacio del SPU. Vamos a arrancar con una charla de la Universidad Nacional de La Matanza con Pamela Caronte, Romina Fritz y Verónica Fernández. Bienvenidas. Y ellas van a presentar una charla sobre la adaptación de la educación presencial en los entornos virtuales en el contexto de pandemia. Bueno, todos ustedes, chicas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica, trabajamos en la Universidad de La Matanza, soy licenciada en Educación, trabajo administrativamente dentro del Departamento de Derecho y como docente dentro del Departamento de Salud. Primero, bueno, le queremos agradecer obviamente a la Secretaría de Políticas Universitarias por habernos convocado a la Universidad de La Matanza, dentro de la universidad a lo que son las autoridades, a la secretaria académica Carolina Stimoli, que hoy nos acompañó, a algunos compañeros nuestros también de trabajo. Y bueno, nos convocaron, a ustedes, al público, por supuesto. Gracias. Nos convocaron para hablar un poco, nos dijeron que podamos elegir algún tema para compartir con ustedes, dentro de algunos ejes temáticos. Se nos ocurrió y teníamos ganas de compartir algo de lo que tenía que ver, de lo que atravesó la universidad a través de la pandemia, del momento de pandemia. Cómo supimos adaptarnos. Entonces, bueno, para contarles un poco esto, se nos ocurrió dividirlo en tres partes fundamentales que consideramos que, sin saber a veces cuando pasa algo así a todos, algún problema que nos atraviesa de golpe, como es la pandemia en este caso, es muy importante saber quiénes éramos en ese momento y entonces contarles, si no conocen la universidad, un poco de cómo era la universidad de sus inicios y cómo nos agarró parados también un poco frente a este momento. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poco de lo que fue la universidad. Después Romy les va a hablar de lo que es lo que en estos 2 años, que sigue siendo, porque todavía estamos atravesando lo que es la pandemia. Y Pame va a terminar con a lo que aspiramos ser, o lo que queremos ser después de todos estos cambios. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Bueno, la Universidad de La Matanza, no sé si la conocen, fue creada en 1989. Está situada en San Justo. San Justo es uno de los ¿cómo se dice? De los municipios más importantes dentro de La Matanza. La Matanza es es el partido más grande y después, ¿qué más? Tiene 32 años la universidad. Si bien se creó en 1989, recién en 1991 comenzó a dar clases realmente. Bueno, la universidad, ya saben, forma parte, digamos, es una universidad autónoma y depende del Estado, ¿sí? Después, les iba a contar, no, está bien, ¿dónde está localizada? Hablamos de que estaba en el partido de La Matanza, aclaramos esto, tiene 2.200.000 habitantes, es un partido muy grande, y aclarar esto tal vez está dividido en 3 cordones, se dice así. Desde el primero al último, digamos, el primer cordón sería el que está más pegado a lo que es Cava. Se divide así porque hay realidades muy diferentes que se viven en el partido, no sé si lo conocen. Y esto a nosotros nos dice mucho, porque es con los estudiantes que nosotros trabajamos. Entonces, digamos, hay realidades muy diferentes. Y bueno, nuestros estudiantes son el 65% son del partido, el 25% provienen de partidos aledaños y solo el 10% viene de Capital Federal. Paso, ¿no? Sí. Ahí está. Esto parecen como datos duros, pero que en realidad tiene que ver con conocer para quiénes trabajamos y conocer cómo tenemos que trabajar también, ¿no? Saber conocer nuestro tipo de estudiantes. Son 41.000 estudiantes hoy en día. El 50% viene de la educación pública y el otro 50% de la educación privada. Parece un dato que no tiene mucho que ver, pero para nosotros nos dice porque a veces, obviamente, como uno llega a la universidad preparado, con el nivel secundario que se recibe, es importante. Es una base muy importante,
pero esto nos indica que no es excluyente, digamos, que estudies, que provengas de un colegio privado o de un colegio del Estado, que ingresan de la misma forma, digamos, en el mismo porcentaje. Después, 80% de los alumnos, de los estudiantes trabajan y el 75% son menores de 25. Estos datos tal vez van juntos, van de la mano, porque la mayoría son muy jóvenes y la mayoría trabajan mucho. Entonces, a la universidad esto, ¿qué les indica? Que nosotros tenemos 3 turnos, por ejemplo. Vos elegís una carrera, podés estudiarla en los 3 turnos. Entonces, te permite trabajar y estudiar, que para nuestros estudiantes es fundamental también. ¿Qué más? No, sí, me falta solamente esto de acá. El dato que para nosotros es también que lo manejamos todo el tiempo, esto de que dice que el 95% es estudiante, es primera generación de estudiantes universitarios. Sí, el 90%, es un montón. Y lo repetimos como siempre, lo tenemos como muy presente porque yo, por ejemplo, no sé, en una situación particular, hay situaciones que te emocionan cuando ves eso, que a veces vienen alumnos que ingresan y vienen con la madre y que quiere saber, bueno, dónde va a ir su hijo, dónde va a estar, qué es la universidad, no tienes ni idea. Y es como emocionante eso. Y más que nada porque sabemos todo lo que está atrás de ese estudiante, todo lo que tuvo que romper para decir, bueno, la universidad también es para mí, ¿no? Porque esto, a veces creer que ellos mismos sientan que la universidad es un lugar y que está puesta ahí para que ellos puedan acceder, que sin ellos nosotros no existiríamos tampoco, ¿no? Y a veces romper con eso es muy difícil, porque es fácil a veces cuando uno tiene, bueno, un padre que es abogado o viene de familia que ya tienen un título universitario, es como más sencillo, es algo más cotidiano, creo que lo veo como algo cotidiano. Pero tal vez cuando vos tenés amigos o familiares que están muy distantes a lo que es la universidad, cuesta mucho como romper eso y decir, bueno, yo voy a ir, voy a ver qué onda, quiero cambiar, quiero hacer algo distinto. Y eso también se vive y es súper emocionante los días de colación de grado, que bueno, es cuando les entregan los diplomas y vemos a todos los chicos con la familia que los alientan emocionados y qué sé yo, que están todas las autoridades y ahí es cuando uno dice, bueno, trabajamos bien, trabajamos para esto y realmente eso es lo que a uno lo hace también querer ser cada día mejor y aprender cosas nuevas para brindarles también cosas nuevas y estar actualizados. Bien. ¿Qué más? Yo no tengo aire. No, está bien, está bárbaro, está bárbaro. Bueno, esto nada, un poquito les dice cómo con las carreras que empezó la universidad, cuando recién inició solo se podían estudiar, había 2 departamentos solamente, Ciencias Económicas y Humanidades, después se fue agregando todo lo que son las ingenierías, en el 2004 el departamento donde trabajamos nosotros, Derecho y Ciencia Política, y hace poquito, el último, en el 2011, el departamento de Salud. ¿Qué seguía? Estas 2 últimas placas les quería más o menos, están situadas en el último momento antes de que empiece la pandemia. Entonces, hablar un poco de, bueno, cómo estábamos preparados nosotros, cómo estábamos parados para enfrentar eso que no sabíamos que iba a ocurrir. Y entonces, esto, obviamente como teníamos la misma educación que vivimos todos nosotros, ¿no? El profesor, todos sentados, escuchando, llegaba, el profesor era como el dueño del saber y los alumnos nos éramos cajitas vacías donde nos incorporaban los conocimientos y eso. Entonces, bueno, la verdad es que era lo que conocíamos, nos sentíamos como todos muy cómodos en esa forma de enseñar, funcionaba perfecto. Pero después, ahí por ejemplo en esa pirámide, como que comenzamos a ver los métodos de aprendizaje que son los pasivos, que los que teníamos antes, y los activos, que son los que uno fue incorporando, un poco por obligación y porque no quedó otra, pero fuimos viendo que realmente hacía una diferencia en la educación y la metodología de educación. Esa pirámide muestra más o menos de qué forma se aprende más, entonces, y de qué forma se aprende menos. Y entonces como en la metodología de aprendizaje pasivo, leer, por ejemplo, y repetir, que es como uno está acostumbrado a estudiar, es como menos aprendemos, y enseñando o hablando con otros compañeros, hablando entre nosotros, enseñándole a otros, y haciendo prácticas, es como uno más aprende y como más le quedan los conocimientos. Después, esto. Resumiendo, ¿cómo estaba la universidad antes de la pandemia y qué es algo fundamental que teníamos y que no conocíamos? La universidad tenía una plataforma que se llama Miel,
que es de creación propia, lo crearon unos profesores y alumnos de ingeniería. Esta plataforma de materias interactivas en línea se usaba poco, empezó a usarse en el 2001 y, por ejemplo, en nuestro departamento había 2 materias nada más que se podían dictar en forma presencial y en forma virtual o no presencial. Esta plataforma es lo que puede ser lo más conocido, no sé, por ejemplo, Facebook, una cosa así. No es en el momento. Los profesores pueden subir material, los alumnos cuando abren lo ven, les piden que hagan un ejercicio, los alumnos lo hacen, le pueden hacer una pregunta, tiene un foro, los profesores responden, pero no es en el mismo momento. Entonces se usaba, pero muy poco. Y después la universidad había contratado, digamos, un Microsoft Office, y esto para nosotros fue fundamental sin saberlo, porque no lo usábamos mucho. Esto nos permitía lo siguiente: todo el personal administrativo, todos los alumnos una vez que ingresan y los docentes cuentan con un mail, ¿sí? Que es @unlam, que es propio. Tiene también incorporado, bueno, es gratuito, uno se lo baja, tiene incorporado, no sé, espacio en la nube, tiene también Teams, no sé si lo conocen, no conocen, pero es como Zoom. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo usábamos, digamos, solo nosotros. Tampoco lo sabíamos usar, porque lo teníamos, pero no lo usábamos. Estaba al alcance de la mano, pero no se usaba. ¿Esto qué es lo que sucedió? Que a raíz de que teníamos este programa para todos, fue que pudimos continuar con las clases. ¿Sí? Por eso digo, no sabíamos lo que teníamos hasta que lo tuvimos que usar sí o sí. Y eso marca como un punto de inflexión entre que tuvimos que apurarnos a conocerlo, sí o sí. Así que bueno, ahora Romy nos va a hablar a partir de ese momento de marzo 2020, que es todo lo que nos sucedió. Muchas gracias. Bueno, como dijo Vero, previo a la pandemia ya estábamos pensando en la universidad de forma virtual, ya digamos los motivos por los cuales se estaba gestando esa idea era obviamente el agotamiento del espacio físico y por supuesto los cambios culturales y generacionales que está trayendo, digamos. Lo que hizo la pandemia fue acelerar en todo caso esos cambios que ya se venían gestando, ¿no? Y la universidad no es ajena a eso. En marzo 2020, bueno, viene la pandemia, nos agarra una semana antes del comienzo de clases, con lo cual hubo que recalcular, por así decirlo, todo lo que era el cuatrimestre. Y eso a nosotros nos implicó un desafío enorme, un desafío que nos llevó mucho laburo y mucho tiempo de pensarlo, cómo hacerlo. Mucho pensamiento sin tanto tiempo, quizás había que actuar. Y había que darle clases a estudiantes que nunca habían, o en su mayoría no habían cursado materias a distancia o carreras a distancia, y docentes que nunca o muy poco habían dictado clases a distancia, con lo cual hubo que reestructurar todo lo que era el cuatrimestre entrante. Lo dividimos ese desafío en 2 grandes etapas. Hubo una primera parte, una primera etapa en donde nosotros le llamamos educación virtual de emergencia, que era, bueno, había que salir a la cancha, había que dar clases, tenía que comenzar la cursada. Un primer objetivo era que los estudiantes entonces conozcan los sistemas informáticos, no solo los estudiantes, sino también los docentes, ¿no? Que puedan a través de la plataforma virtual dar clase. No había aula física, había que tener un dispositivo en el cual ellos puedan comunicarse con los estudiantes y que funcione, y que las clases se dicten. Entonces, lo que primero pensamos es, bueno, hagamos videos tutoriales. Estos videos tutoriales, ¿por dónde los podemos transmitir? Bueno, por la plataforma de comunicación, la herramienta comunicacional que más usamos todos y todas en la universidad, en la familia, en los amigos, WhatsApp. Entonces empezamos a difundir videos tutoriales a través de WhatsApp, de cómo se usan esas plataformas. Rápidamente se incorporó el conocimiento, los docentes, los profes pudieron entender de qué se trataba, comenzaron las clases. Luego vino un segundo objetivo de esta primera gran etapa que fue, bueno, establezcamos un contacto directo. No los veíamos a los profes en la universidad como siempre, no estaba en la sala de docentes, no los veíamos en las aulas. ¿Cómo nos contactamos con ellos y cómo establecemos un vínculo cercano de forma que podamos conocer lo que les pasa, qué problema tienen, qué necesitan, qué problemas hay en el aula, se pueden conectar, no?
Y ahí es donde para mí estuvo el laburo más fuerte, que lo que hicimos fue un acompañamiento técnico, pedagógico, un asesoramiento a los docentes de forma constante que hizo que achicar las distancias. La pandemia, en todo caso, lo que hizo fue alejarnos físicamente de las personas. A través de este acompañamiento lo que intentamos hacer es acercar esas distancias y que estar más cerca de los profesores y ver que son en definitiva la cara frente al aula, la cara de la universidad para los estudiantes, ¿no? Porque estamos hablando de carreras de grado. Así que en su mayoría son alumnos que cursan su primera carrera de grado. Luego de toda esta primera etapa, que era salir a dar clases, salir a la cancha, vino la segunda etapa, que es la que estamos transitando ahora, que es, bueno, dar clases en la virtualidad. ¿Es lo mismo que dar clases en lo presencial? Para nada es lo mismo. Hay un cambio de perspectiva, cambiaron las prácticas, cambió la forma de dar clases, cambian las formas hasta de pensar los prácticos, de pensar la materia, de estructurar las cursadas. Es todo diferente, con lo cual dijimos, bueno, hay que capacitarnos, tenemos que aprender, tenemos que cursar, nosotras aprender como para poder retransmitir esos mensajes y esos aprendizajes, digamos, de esta nueva modalidad a los profes. Y en eso estamos hoy. Sí, pasa. Para hacerlo breve, ¿no? Porque nos fue menos el tiempo. Para hacerlo breve, ya transcurrimos 2 años de esta virtualidad. Ahora actualmente igual la universidad está en una semipresencialidad, algunas igual virtuales. Pero algunos límites que encontramos en toda esta experiencia que nosotros transitamos, esto lo vamos a decir desde nuestra propia experiencia, desde nuestro camino, desde lo que hicimos. Algunos límites que creemos haber encontrado en este camino fue, en primer lugar, lo que es la evaluación virtual. No parece haber un método certero de evaluación, digamos, no parece haber un método fehaciente de evaluación. Es decir, el alumno que está del otro lado de la pantalla es realmente el alumno que está, es quien me dice ser, está haciendo un parcial de buena fe, digamos, se requiere muchísima inversión, entiendo, para que esa evaluación virtual sea certera y podamos dar cuenta de una evaluación real, ¿no? Entonces esto es un límite, la evaluación. Como otro límite también encontramos que la práctica profesional de campo, laboratorio, tampoco es posible mediante... ¿Se escucha? Sí. Tampoco es posible mediante la virtualidad, porque si vamos al ejemplo de un médico, por ejemplo, no es nuestra área, pero un médico para hacer, no sé, un experimento, una práctica que pueda aplicar a un paciente, bueno, lo puede hacer en la universidad, en el laboratorio de medicina. Muy difícilmente las prácticas se puedan aplicar mediante la virtualidad. Entonces ahí también tenemos una limitación. Y por último, y no menos importante, la conectividad. El 45% de nuestros estudiantes no tienen computadora o no tenían acceso a internet. Con todo lo que ello implicaba, porque por ahí se conectaban desde su celular, gastando sus datos. Desde el celular, uno bien sabe, un paper no lo puedes leer de la misma forma que de una computadora. No es lo mismo la interfaz de un celular que de una computadora. Es decir, no es la comodidad deseada, no es una cursada con todas las condiciones y las comodidades que uno quisiera tener. Eso también influyó en la cursada y creemos que fue una limitación. Y por último, dejamos para el final, para mi parte, ¿no? Las certezas que sí tuvimos de aspectos positivos. Creemos que la cuestión generacional o las personas más hábiles con la informática fueron quienes han sido más protagonistas, se han resaltado en todo lo que es, entonces, en todo lo que es la virtualidad. Entonces lo que hizo fue que dentro de las cátedras emerjan otros roles docentes que también hoy tienen como otro lugar y eso está bueno. El trabajo en equipo. Hemos descubierto que el trabajo, creo que no solo en la universidad, lo podemos traspolar a toda la sociedad, el trabajo en equipo en la virtualidad fue clave y fue un aprendizaje, una certeza que nos dejó. La actualización constante de lo que es el material de lectura y digitalización, que eso va a quedar. Ahora, cuando retornemos la presencialidad, va a existir todo ese material que antes no estaba de forma digital, ahora va a estar digital, con lo cual en eso también hubo un avance. Se corta, sí, tal cual, se corta la brecha un poco de las diferencias socioeconómicas. Y bueno, y la empatía y la resiliencia que dijimos, bueno,
En estos tiempos, y lo traspolo de vuelta no solo en la universidad, sino en la sociedad en general, fue necesario entender también las cuestiones ajenas, los problemas ajenos. Creo que esto también trajo otro tipo de unión en el equipo de trabajo, en el equipo docente. Creo que hubo, bueno, fue un aspecto muy positivo. El distanciamiento físico creo que al contrario lo que hizo fue unirnos más. Bueno, y eso. Y solamente decir que la transformación, porque Pame ahora va a hablar un poco de cómo esta transformación desde lo presencial a lo virtual, bueno, cómo seguirá hacia el futuro, ¿no es cierto? En qué está trabajando la universidad. Quizás esta transformación que fue repentina, en un escenario, digamos, caótico, un escenario de emergencia, ahora lo que estamos haciendo es empezar a planificar para que esa transformación pueda ser un poco más, eso mismo, planificada. Bueno, ahora sí, ¿eh? Bueno, un poco entonces, como decía Romy, voy a hablar un poco de lo que es el futuro, entre comillas, digamos. Vero se encargó más que nada del pasado, entre comillas, Romy el presente, y ahora hablando un poco de lo que es el futuro es, bueno, ¿qué nos quedó de esta situación de emergencia, ¿no? ¿Qué recursos y qué herramientas podemos tomar de la pandemia para luego traspasarlas a este futuro, digamos? Igual, cuando yo digo futuro, no quiere decir que sea el fin de la universidad presencial, ¿no? Sino que hay que tratar de ir combinando lo que fue la presencialidad con la virtualidad, ¿sí? Es transformar la educación superior, transformar la universidad. Hay que como ir renovándonos. Y cuando hablo de pasado, presente, futuro, estamos hablando de tiempo. Y si hablamos de tiempo, vemos, por ejemplo, que la información va como circulando tremendamente en un tiempo veloz, digamos, ¿no? El tiempo sigue su curso normal y el conocimiento es como que se queda quieto, es como que se quedó sin pilas, digamos. Hay una diferencia entre información y conocimiento, ¿no? Información, me refiero a los alumnos reciben un montón de datos, un montón de información, ¿no? Y el conocimiento es como el docente lo procesa y le devuelve con conocimiento al alumno, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos googlear una palabra que no sabemos, tenemos 850.000 conceptos, ¿no? o contenido en internet. Se nos hace un revuelo en la cabeza hasta que necesitamos a alguien que nos diga, no, en realidad es esto, no, nos pasa. Entonces, con la educación superior pasa lo mismo. Por ejemplo, si a ustedes yo les pregunto, ¿qué es antícresis? Ustedes no, ustedes no saben. ¿Qué harían? Lo primero que harían es tomar el celular, googlear, lo mismo pasa en el aula, ¿sí? Lo que está pasando ahora con la virtualidad es exactamente eso, ¿sí? Cuando el docente en la virtualidad le consulta al alumno un concepto, detrás de la computadora agarran su celular y empiezan a googlear y le dan la respuesta al docente, ¿sí? Entonces, ustedes me dicen, ¿para qué entonces tenemos que tener un docente si todo lo tenemos al alcance de la mano, si todo lo tenemos en el celular? Y yo les digo, les aseguro que el docente es necesario, ¿sí? Porque es el que procesa la información y el que lo devuelve con conocimiento, ¿sí? Para que no pase esto, ¿no? Para que no tengamos una Britney Spears aburrida, ¿sí? Que no esté infoxicada. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir infoxicado? Que recibe tanta información que no la procesa, entonces el alumno no la termina entendiendo. Te gustó la palabra, ¿no? Te gustó la palabra. Entonces, es como que no la procesa, no la entiende, no le interesa, ¿y qué pasa en el aula? Se aburren, ¿sí? Entonces el rol docente tiene que cambiar. Tenemos que tratar de motivar a los alumnos, tenemos que dejar de hablar más y escuchar, dejar de hablar más y escuchar más al alumno, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Lo mismo pasa si estamos en un cumpleaños de 15 o en un casamiento. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que nos cante Frank Sinatra o escuchar a Tino Stoessel? No sé, a Elegante, ¿no? ¿Qué preferimos? Que sea más movido. Hay que cambiar el ritmo también en la educación superior.
Y esto es lo que le decía, hay que motivar, ¿sí? ¿Motivar cómo? Tomando herramientas y recursos de lo que fue la virtualidad. ¿Qué hicimos nosotras en el departamento? Lo que hicimos fue como capacitar a los docentes a que empiecen a utilizar herramientas tales como juegos, como infografías, como para tratar de atraer la atención del alumno. Entonces, les dejo esta pregunta. ¿Podemos afirmar que más aportes tecnológicos nos darán mejor educación? Yo encontré la respuesta en esta frase. Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar, ¿sí? Cuando hablamos de educación a distancia y virtualidad, tenemos que ver qué cosas tomar de lo que transitamos en esta pandemia, de la virtualidad, qué cosas tomar, qué cosas cambiar, ¿sí? Y qué cosas como seguir utilizando de la presencialidad, porque no tiene que desaparecer la presencialidad, no quiere decir eso. Y ahora con esta última, les queríamos como explicar cómo estamos y cómo seguimos ahora en el Departamento de Derecho. En este momento nosotros estamos transitando una semipresencialidad. La semipresencialidad es, por ejemplo, tenés 2 días de clases en una semana, entonces vas un día presencial y otro día lo seguimos virtual. ¿Qué es lo que se viene? Se viene el aula invertida, por ejemplo, que es, vos tenés un día de clase teórica en la universidad y la práctica la haces en tu casa o al revés. Y realidad aumentada, que no está en el futuro la realidad aumentada, es este tipo de código QR que si ustedes en los libros ya lo tenemos, escaneamos el código QR y podemos sacar contenido, podemos extraer hasta un libro. Vamos a un restaurante y tenemos el menú, ¿sí? Vamos a, no sé, a la estación de servicio y pagamos pues, con QR, ya no es tan futuro. Y ahora nosotras les trajimos testimonios, puedo hacerlo vos mejor. Grabamos un videíto que dura muy poco, lo grabamos en la universidad, un poco para que conozcan la universidad y un poco para que sepan los testimonios tanto de alumnos como de los docentes de nuestro departamento. ¿Qué sintieron tanto los alumnos? Porque está desde nuestro lugar, pero también escuchar un poco la palabra de los alumnos, de los estudiantes y de los docentes. ¿Cómo vivieron estos cambios? Aspectos positivos, rescatar. ¿Qué aspectos positivos rescataste de la virtualidad que podrían ser funcionales a la presencialidad cuando volvamos a las aulas? Bueno, en el taller de gráfica puntualmente muchas cosas son las positivas las que se pueden rescatar. Entre ellas, por ejemplo, antes trabajábamos de manera análoga, es decir, los chicos tenían que estar escribiendo manualmente cada trabajo práctico y de esta manera es así virtual. A nosotros nos posibilita una mejor corrección y a ellos también les posibilita hacer el trabajo de manera más ágil. Además, sirve como para acostumbrarnos, si se quiere, o ayornarnos un poquito más a todo lo que sea los soportes virtuales, que obviamente es lo que se viene, que los chicos lo tienen incorporado y que a veces a los docentes nos cuesta un poquito más incorporar. Por ende, yo creo que la virtualidad ha ayudado y nos ha permitido, más allá de la conexión en general, ¿no? Con esta pandemia, nos ha acostumbrado a utilizar herramientas, a tratar de incorporar herramientas que nos van a permitir utilizarlas después de la pandemia. Bien, lo más importante, lo que rescatamos, es el trabajo realizado por todos los docentes en la preparación de las clases. Todo lo que tiene que ver con la tecnología, los PowerPoint que se prepararon, los apuntes, el uso de la plataforma de la universidad. Eso nos dio mucho chance para poder dar las clases y el sostén para los alumnos. Sí, y sobre todo darles la posibilidad de tener el material vía virtual y que eso obviamente les sirvió. Y bueno, que eso también se puede trasladar a la presencialidad como un soporte tecnológico a la utilizar presencial. En las clases presenciales. Falta, sí, por supuesto, la presencia del docente, la presencia del alumno, el contacto, el caminar el aula,
en tener este dispositivo nuestro de poder captar lo que el alumno está entendiendo, no entendiendo, poder preguntar y fundamentalmente el alumno de primer año, que es nuestra materia, es llevarlo un poquito de la mano a los primeros pasos de la universidad y están estudiando, entre comillas, solos, ¿no? Eso es lo que por ahí falta. Yo creo que lo más rescatable, bueno, es que también durante todo este periodo tuvieran el acceso a no perder las clases y en ese apoyo cuando volvamos a la presencialidad, la virtualidad, ya sea para material, trabajos prácticos y demás, se puede seguir utilizando como un complemento. Sí, es un trabajo que no se va a descartar, es un trabajo que se va a poder seguir utilizando, sumando todo lo demás que tiene que ver con el entorno, las relaciones, la cercanía con los profesores, poder ir a la biblioteca, estudiar de alguna manera juntos. Y también el contacto entre ellos, ¿no? En el sentido que más me gustó, por ejemplo, puede ser que te ahorrarías, no sé, me ahorré mucho tiempo del viaje, de venir hasta acá, y en ese sentido fue mucho más cómodo, pero personalmente, al menos yo, pienso que es mucho mejor presencial, porque primero que prestas mucha más atención y nada, en casa te distraes con cualquier cosa y aparte estás todo el tiempo compartiendo con tus compañeros. En primer lugar, lo que más me gustó fue ahorrarme el viaje porque yo vengo desde lejos y levantarte más temprano. En cambio en mi casa me despertaba 10 minutos antes y ya estaba en la clase. Pero también rescato que no es lo mismo estar acá presencial con mis compañeras que antes capaz que ni les conocía la cara o un montón de situaciones que a través de la compu no se puede. Pero lo bueno también de la virtualidad es que en la compu contás con todos los materiales que te envían los profesores para estudiar. Todo copado es en el sentido de el material para estudiar está mucho más accesible ahora, porque a lo mejor en presencial uno no tenía la oportunidad de ir a comprar siempre la fotocopia o estar atento con lo que todo el tiempo teníamos que leer, pero es mucho más difícil prestar atención y la explicación también varía mucho dependiendo del profesor en la virtualidad. A mí también, a mí me gustó mucho lo de la disponibilidad del material y también todo el contenido que iban subiendo, los power, videos, preguntas de foro, por mensajería también. Hubo mucha cercanía, profesor y alumno, eso me gustó mucho, pero en lo personal me gusta más lo presencial, te entiendo mejor, que a veces, por ejemplo, materias prácticas se complica un poco más la virtualidad. Entonces nada, estoy muy contento con el cambio de a poco a la presencialidad. Me gustó que por suerte me pude adaptar bastante, pero porque tengo las condiciones para poder hacerlo justamente. Y sé que tal vez sería un poco cansador, más si estás anotado en varias materias, venir varias veces de tan lejos a la universidad. Y bueno, por eso creo que también puede ser un poco cómoda la virtualidad, pero venir presencial te hace darte cuenta que hay un montón de situaciones que son enriquecedoras y que se viven solo en la presencialidad. Entonces está bueno ir volviendo también. Así que eso es lo que me gustó. Bueno, vieron que ahí los alumnos hablaban mucho, por esto hablábamos de cómo eran los alumnos con los que contábamos nosotros, y muchos nos hacían notar la diferencia de, bueno, tengo el material al toque en mi teléfono, no lo tengo que ir a comprar, no tengo que tener plata para ir a comprarlo, no tengo que viajar 2 horas, gastar plata en colectivo, como esas cosas para nosotros son muy importantes. Si bien la universidad tiene una parte de bienestar estudiantil que ayuda un montón a los alumnos en ese sentido, creemos que esto en la pandemia como los ayudó un poco a los alumnos que tenían estos inconvenientes. También el tema de la presencia, del cara a cara con el docente y todo eso es importante. Entonces, como para resumir y terminar, bueno, los docentes, el esfuerzo que hicieron los docentes en aprender a usar toda la tecnología desde su casa. Nosotros
hablando como podíamos con ellos, como decía Romy, por WhatsApp, explicándoles, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Profesores grandes que son eminencias, que saben, digamos, que se paran frente a un aula y los alumnos se quedan así porque realmente son importantes. En ese momento quedaron como medio aislados y como bien decía Romy, los profesores más jóvenes recién recibidos, que siempre están como más apichonados y aprendiendo, en ese momento como que resurgieron y tomaron importancia, porque son quienes tuvieron que convertir el material, subirlo para los alumnos, todo. Entonces todos fueron importantes. Y bueno, como para resumir esto, lo que fue no va a quedar, digamos, nulo, no va a quedar olvidado, sino que lo importante de esto es que mantengamos todo lo bueno de lo que fue y que aprendamos de todo lo que vivimos y que en un futuro podamos juntar todo eso y ser cada día mejores para estos alumnos con los que contamos. Muchas gracias. ¿Puedo agregar una cosita más? Sí. No, porque muchos de los estudiantes nos resaltaron también la importancia de los vínculos y de ir al aula, no solo por la explicación del profe, sino también por estar con el compañero de al lado, la compañera de al lado, que te da una palmada en el hombro y te dice, dale, estudia acá, que es así. Bueno, el vínculo que nos pasó, no solo en la universidad, en la sociedad en general, el contacto presencial con las personas que queremos, me parece que eso es algo que la virtualidad no lo va nunca a reemplazar y creo que lo quiero resaltar porque los estudiantes en general eso lo mencionan un montón. La importancia de estar con el compañero o la compañera en el aula, eso no tiene reemplazo, nada más. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en nombre del SPU. Gracias por la charla y por hacernos conocer la Universidad Nacional de La Matanza a través de ustedes y de esta charla. Muchas gracias a todos.